né? Agora iniciaremos com a doutora, perdão, a mestra, né? Carla Milena Failassi Delgado, né? Que já está conosco. Buenas noches, Hola, hola, buenas professora. tardes desde México. Buenas tardes. Eh, Profesora Cara, la paz con la naturaleza, una apuesta del gobierno del cambio para el mundo. ¿Eh? Profesora Carla es pedagoga, maestra en ciencias políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, colombiana, residente permanente en México. ¿Eh? Profesora, tienes 10 minutos para hablar su asunto y Muchas está con gracias. la palabra. Muchas gracias. Bueno, hablaré en español. Entonces, pues la hegemonía de los medios de comunicación precisamente tratan de invisibilizar las luchas y los avances y las conquistas sociales de nuestros pueblos latinoamericanos. Y entre tanto, Colombia, que ha demostrado un liderazgo decisivo en la lucha contra el cambio climático, durante este gobierno actual, que ya está próximo a terminarse el 7 de agosto, destacando un papel importante desde el 2022, cuando asume la presidencia el doctor Gustavo Petro, presidente de la República, en la conferencia de las partes celebrada en Egipto en el año 2022 y como presidente de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe y representando a los países en desarrollo en el G7 Machina. Entonces, este fundamento de la creación de un fondo independiente específico para los países en desarrollo y sobre los que más impacto tiene con el cambio climático, logró lo que durante 30 años se había estado aplazando en cada cumbre, que es el canje de deuda por acción climática en las energías limpias. La reflexión de los 7 países participantes en esta G7 machina sobre quién pagará los daños ocasionados al medio ambiente, que evidentemente los países desarrollados han contribuido al calentamiento global con las altas emisiones de carbono y otros contaminantes generados por las industrias y el extractivismo de las multinacionales que ejercen dominio sobre los recursos naturales y los territorios, causando el empobrecimiento de nuestros habitantes, ¿no? Por lo que el 23 de junio de 2023, en Francia, con el presidente Macron y el presidente Petro, buscando alianzas estratégicas internacionales que respaldaran esta propuesta previo a la COP28 de Dubái, pues el Ministerio de Ambiente de Colombia hace una propuesta que busca la emisión de derechos especiales de giro por medio del Fondo Monetario Internacional para que sean destinados al Fondo del Clima y liberar así espacios presupuestales en los países principalmente vulnerables al cambio climático, con el fin de enfrentar sus efectos en materia de adaptación y reducción de emisión de gases. La propuesta presenta un tono de justicia climática al reconocer que muchos de los países más vulnerables son los que menos han contribuido al cambio climático, pero son los que enfrentan las mayores consecuencias. De esta forma se busca un mecanismo financiero que no solo alivie las cargas de deuda, sino que también promueva una acción climática global solidaria, especialmente de los países más industrializados, que son los principales responsables de las emisiones históricas. En este aspecto, en Colombia se celebró en Cali, en el 2024, la cumbre, la COP16, en donde paralelamente también se celebró el encuentro con todas las comunidades ancestrales y las comunidades, los campesinas, y que se llegó a un acuerdo histórico y se decretó, pues, a través de una ley con el Ministerio de Ambiente, para que sean las propias comunidades ancestrales quienes vigilen y quienes preserven el medio ambiente en cada una de las reservas naturales que también habitan y que están dentro de sus territorios. Esto es una deuda
de dignificación, de redignificación, incluso con las comunidades afrodescendientes, afrocolombianas. Sabemos que la actual vicepresidenta de la República, Francia Márquez, que su lema fue precisamente hasta que la dignidad se haga costumbre. Esto impulsa a que esas comunidades de la Colombia profunda, como son las indígenas, que son los únicos que tendrían, digamos, la certeza de decirle al mundo y a nuestros habitantes cómo es que se cuida la naturaleza, ¿no? Ellos poseen esa sabiduría y reivindicar esos saberes comprende el hecho de que nosotros podamos seguir defendiendo la vida. Y en Colombia tenemos extractivismo, hemos tenido proyectos piloto de fracking, en donde las comunidades ancestrales han estado siempre al pie de la lucha en contra de estas malas prácticas que solamente enriquecen a esas multinacionales y que solo dejan pobreza. Es el punto en la Guajira colombiana, en donde habita una comunidad indígena, un pueblo de los más antiguos de Colombia, los Guayú, que tienen presencia históricamente, y hoy en día es un desierto, el desierto de la Guajira, cuando antes había sido un lugar de bosque, de acuíferos, de manantiales, y que precisamente llevan a lo largo de casi 50 años una explotación sistemática del carbón, un carbón en el cual es un carbón térmico que principalmente lo venden a Alemania para mitigar estos efectos del cambio climático en el cual se necesita para poder aplacar un poco los fríos en los inviernos. Pero también las políticas del gobierno actual determinó que no era indicado seguirle vendiendo este carbón al Estado de Israel, porque precisamente estaban atentando contra la vida de los niños en Palestina. Entonces son posiciones políticas importantes que hay que tener en cuenta para, si vamos realmente a defender la vida, si vamos a defender los derechos de nuestros habitantes, de los seres humanos, también tenemos que ver que primero están los derechos de la naturaleza. Y en este asunto de la paz con la naturaleza tiene que ver con que en Colombia se han vivido varios procesos de paz a lo largo de la historia, los últimos 75 años de una violencia sistemática ocasionada también por intervencionismo extranjero y que además tiene que ver con que la deuda también la deben pagar estos países que han sido precisamente los grandes beneficiarios de nuestros recursos naturales. Y es así como este gobierno ha conseguido que el gobierno de Alemania, ese mismo que se lleva el carbón, también proporcione, entonces, en un acuerdo destinado durante esa COP, 1.000.000 de euros anuales para las comunidades indígenas alrededor de estas zonas explotadas por el carbón para que generen proyectos de preservación, de reforestación y de mantenimiento de estos acuíferos. Y en este sentido, Colombia ha hecho algunos tratados de paz como el del 2016 con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, del pueblo, las FARC-EP, y que allí se genera con el gobierno de Juan Manuel Santos un acuerdo de paz cuyo primer punto es la reforma agraria. Y la reforma agraria tiene que ver con la tenencia de la tierra. Esa tenencia, esa redistribución de la tierra, ¿quién es el que la merece tener, no? Pues quien la trabaja, que son los campesinos, que son las comunidades ancestrales, que son quienes las cuidan, las preservan y conservan estas tierras para beneficio de las ciudades, de las mesas con comida que tenemos hoy en día. Entonces se genera la paz con la naturaleza a partir del reconocimiento que hay de las comunidades, de la tenencia de la tierra, en cuanto a que ya no deben estar
tantas tierras en manos de gente que simplemente quiere poseerla por obtener más dinero y un Estado, un gobierno que quiere explotarla, sino que también tenemos que tener una paz democrática en donde la voz de las comunidades y las bases sociales sean escuchadas. Y ahora nos vemos amenazados porque después de tantas estas conquistas sociales de las cuales la paz se vuelve un discurso que es tomado por una oposición que siempre ha liderado la política en Colombia y que ha dejado precisamente que intervengan otros países en ella, pues queremos que esto continúe y el pueblo colombiano es capaz y ha demostrado la resiliencia para poder seguir adelante y defender la vida como es justo. Gracias. Gracias, professora Carla, por sua exposição. Vamos agora